Nos vamos a Madrid con el periodista Ramón Álvarez de Montt, a quien le agradecemos una vez más estar con nosotros, porque hoy la verdad es un día importantísimo por lo que pasó y por lo que puede pasar, y a ver si hay alguna información. El saludo, Ramón. Y bueno, te tomó por sorpresa esto, porque en líneas generales, y ayer viendo el después de la final en Arabia Saudita, la sensación entre el mundillo periodístico era que había salvado los papeles Xabi Alonso por la manera en que perdió, donde el rival, como se esperaba, no lo pasó por arriba y hasta estuvo a punto de empatar. ¿Cómo te va? Buenas tardes ahí, buenas noches aquí en España. Pues lo has explicado bien. No esperaba yo esta noticia, ¿no? Mi información era que en diciembre perder un partido o empatarlo sí que hubiese supuesto el despido de Xabi Alonso. Estaban las cosas, bueno, pues de ese modo, y creo que Xabi Alonso era consciente también de ello. Pero una vez superado diciembre, una vez que llegó enero, se venció al Betis, se venció al Atlético de Madrid, y que la derrota contra el Barcelona nunca consuela, ¿no? Pero no fue un desastre, no fue una goleada, fue una derrota honrosa, como decimos. Pues la verdad, todo el mundo aquí daba por hecho que Xabi Alonso seguiría por lo menos un tiempo más. Pero bueno, evidentemente las cosas, ¿no? De la confianza del club ya no era absoluta, ya se imponían ciertos cambios a Xabi Alonso que no ha querido aceptar, y de alguna manera han llegado a un acuerdo para acabar con la relación. O sea, ¿tú crees que fue de mutuo acuerdo o le pusieron encima de la mesa la rescisión de contrato, pagándoselo seguramente o por lo menos una parte? Porque, digo, yo veía ayer a Xabi Alonso en la conferencia de prensa terminado el partido y no lo veía abatido, no lo veía que no tuviese fuerzas, como que él estaba dispuesto a seguir. Sí. Por eso ha sido más sorpresa todavía, ¿no? Porque hemos visto a Xabi Alonso sufrir mucho en el banquillo, pero es verdad que la expresión no verbal en la rueda de prensa no era la de un entrenador que se sabía a punto de acabar su etapa en el Madrid. De alguna forma, yo hace unas semanas di una información que creo que ha tenido relevancia, ¿no? en esta decisión. Y es que el Madrid iba a cambiar al jefe de los servicios médicos, o iba a recuperar a una persona, a Niko Mijic, y que le quería devolver galones a Antonio Pintus en la preparación física. Xabi Alonso, cuando llegó al Madrid, vino con su cuerpo técnico, y entre ellos estaba Ismael Camenforte, preparador físico, que estuvo ya con él en el Bayer Leverkusen, y fue, digamos, una concesión que se le hizo a Xabi Alonso, ¿no? Pintus es una persona del club, una persona que goza de la confianza del presidente, y de repente, bueno, pues se le concedió eso a Xabi Alonso. Pintus se apartó un poco, y lo cierto es que el club no está contento disculpadme, con el estado físico del equipo, que tengo que decir yo que lleva siendo mal unos años, no solo unos meses, sino unos años. Eso te iba a decir, Y por lo que yo sé, en el viaje de vuelta, bueno, se le explicó a Xabi Alonso que se había tomado una decisión con respecto a la vuelta de Pintus, y Xabi Alonso vio que eso era una especie, bueno, pues ya de señal definitiva de que no había una confianza por parte del club. Y sí, el Madrid habla de un mutuo acuerdo porque de alguna manera se dieron la mano y acordaron no seguir. No conozco los términos económicos del acuerdo, imagino que se le va a pagar una parte del contrato, pero no todo. Exactamente. Bueno, tengo muchas preguntas, pero dejo a Mayorga, dejo a Polanco también para que tengan ellos la oportunidad. A ver, sí, Ramón, queda la sensación de que fue una decisión que entonces sobrepasa más allá de lo futbolístico y entra a otros territorios también muy cercanos a esa intimidad del Madrid. Es decir, había desencuentro con los jugadores, con un grupo de jugadores, y eso también pasa factura, porque entiendo por todo lo que hemos leído, porque ustedes están más cerca, que había jugadores que tenían acceso al oído de Florentino y al oído de José Ángel, y eso logró ir mellando la confianza en el director técnico. ¿Eso es verdad o es una percepción equivocada en la distancia? Yo no sé si ha sido algo tan explícito como eso, ¿no? Sí que es verdad que hubo fue público, ¿no? Un conflicto con Vinicius, no sé si en su momento lo comentamos, que bueno, pues
fue un antes y un después, porque fue muy público, porque fue muy claro. Y sí que es cierto que Florentino en ese momento dejó actuar a Xabi Alonso, no quiso tomar medidas disciplinarias contra Vinicius y de alguna manera sí que Vinicius percibió el apoyo del club, ¿no? De decir, oye, te has equivocado porque ese gesto, ¿no? Lo que hiciste no se puede hacer, pero no hay consecuencias. Pero no hay tanto, no tengo yo la percepción de que los jugadores vayan directamente a hablar con el presidente para desautorizar al entrenador, sino cierta falta de feeling por parte de algunos jugadores con el método de trabajo del entrenador, con el método de entrenamiento, con las sesiones de vídeo, con la preparación física, y eso pues evidentemente te va mellando. ¿Tú tienes la sensación, Ramón, de que Xavi estaba solo en esta nave? No tenía el respaldo del club. Yo creo que la confianza se ha ido perdiendo poco a poco, porque cuando tú le impones un preparador físico, evidentemente estás ya desautorizando cuál está siendo la preparación de su staff. Y cuando se filtra información sobre que Xabi Alonso tiene un ultimátum, con ciertos periodistas que se conoce que son muy cercanos al club y que son fiables, ¿no? En ese sentido, que están hablando porque tienen alguna fuente importante dentro, de alguna manera le estás poniendo un poco, le estás señalando, ¿no? Le estás poniendo como la soga en el cuello y solo falta saber cuándo se va a apretar esa soga, ¿no? Creo que sí, que la confianza se perdió al cabo de un tiempo. Creo que no solo tiene que ver con los resultados, sino tiene que ver precisamente con esa falta de feeling con la plantilla, ¿no? Con ese, oye, no, si no consigues, ¿no? Que crean, ¿no? En el plan que tú estableces, pues esto no va a salir adelante. Creo que ha tenido más que ver con eso que solo con los malos resultados, ¿no? Porque el Madrid todavía en la Liga está vivo, está a 4 puntos, no está muerto, en la Champions está dentro del top 8 de momento, es decir, todavía tiene todas las posibilidades abiertas esta temporada. Es para analizar eso, lo de la Liga, de verdad, porque está allí cerca de Barcelona. Entonces, pero bueno, lo dejamos para otro momento. Alguien me comentaba que después de la derrota frente al Betis, ya Florentino había tomado una decisión y lo pararon, lo aguantaron. Le dijeron, todavía no, dale una oportunidad más. ¿Tienes información al respecto? Al Betis le ganaron, Jorge, al Betis lo golearon. Perdón. Con el Celta, creo que te refieres, ¿no? Al Celta, sí. El Celta, que el Madrid pierde un partido muy doloroso, 1-2. Esa noche fue tensa en el Bernabéu. Florentino se quedó más tarde de lo habitual, se reunió con alguna persona, escuchó a alguna persona de confianza y en esa misma noche pues Florentino podía tener en la cabeza cualquier cosa, efectivamente, pero hubo gente que le aconsejó esperar. Si no recuerdo mal, el siguiente partido era el del Manchester City. Era un partido demasiado importante y demasiado gordo como para tomar decisiones esa misma noche, y entonces contra el City se perdió, pero las sensaciones no fueron terribles, algo parecido a lo del Barcelona, incluso mejores, ¿no? Porque creo que el Madrid tuvo momentos de bastante dominio en la primera parte, sobre todo, y a partir de ahí es verdad que se convirtió en un ultimátum la vida de Xabi Alonso. Lo que pasa es que sacó los partidos adelante, sacó el Alavés, sacó Talavera, sacó el Sevilla y sacó el Betis después, ¿no? Entonces, y sacó el Atlético de Madrid. Llevaba una racha de 5 partidos seguidos y, hombre, claro que habrá influido, ¿no? El haber perdido la Supercopa, pero mi sensación, ¿no? Uno ya sabe que cuando pasan estas cosas también las fuentes hablan con más facilidad, ¿no? De los temas. Una vez que ya se han tomado las decisiones, mi sensación es que realmente estaba sentenciado y era ver cuál era el momento, porque la decisión sobre Pintus a mí me consta que ya estaba tomada desde diciembre. Ahora, con Pintus hubo muchísimas lesiones también, en la temporada pasada. O sea, yo no sé si la solución pasa por el lado de Pintus. Pero, a ver, por ahora damos vuelta a la página del tema Xabi Alonso, ya es historia. Lo que sí llama poderosamente la atención es la nominación de Álvaro Arbeloa, sin credenciales en lo absoluto, para hacerse con el equipo en un momento tan complicado. A mí me han dicho que Arbeloa es del riñón de Florentino Pérez, que es un seguidor de las instrucciones de Florentino Pérez, que inclusive cumplía ya otras funciones fuera de lo futbolístico para Florentino Pérez, pero no vamos a entrar en ese tema. Está sacudida
la feligresía blanca por este hecho de haber nominado un Arbeloa, un técnico del Castilla que tampoco hace la gran diferencia? ¿Cómo lo ves tú esto? Arbeloa es una persona de club, es un entrenador que efectivamente no tiene experiencia en la élite, esto es un hecho. Ha hecho un gran trabajo en la cantera del Madrid, con un estilo pues muy ofensivo, sacando jugadores de la cantera importantes que se han ido siendo internacionales con las categorías inferiores de España. Y es una persona muy querida dentro del club porque, bueno, pues en su momento es verdad que conectó muy bien con Florentino, conectó con personas, ¿no?, que tienen responsabilidad en el Madrid y se le considera una persona leal, ¿no?, una persona de club. En mi opinión, dadas las circunstancias, esto supone una apuesta de riesgo porque si tienes expectativas con Arbeloa como entrenador de futuro y en el Madrid existen esas expectativas, cabe preguntarse si esta es la mejor situación para tener esa oportunidad. Es verdad que uno nunca llega al Real Madrid, ¿no?, en el momento ideal, cuando todo está perfecto y bueno, solo tienes que hacer 4 cosas y ya anda, ¿no? Siempre vas a llegar en dificultades, porque si no, no llegarías tú, sino que seguiría el anterior, ¿no? Pero es verdad que, bueno, Arbeloa va a tener la misión de ganarse la plantilla, de hacerse respetar también por parte del club, si tiene que tomar alguna decisión que sea complicada, ¿no? Porque eso también, ¿no?, va a determinar, ¿no?, la libertad que tenga a la hora de actuar. Y Arbeloa, lo que sí que puedo decir, ¿no?, es que es una persona muy inteligente y que conoce muy bien el Madrid, conoce muy bien cómo funciona el Madrid, ha estado dentro todos estos años. Hay ciertas cosas que no le van a sorprender o que ya sabe él perfectamente. Él vive en Valdebebas prácticamente, ¿no? Está ahí todo el día y creo que es una persona con capacidades. Pero las circunstancias es difícil. Es complicada, no es fácil tomar decisiones y bueno, vamos a medirle, ¿no?, en estos momentos. El Real Madrid, según las informaciones que nos llegan, no va a ir al mercado. ¿Crees que está cerrada esa posibilidad o ahora con la llegada de Arbeloa a lo mejor aparece algo para un retoque al plantel con este tema de las lesiones? Desde luego hasta ahora no estaba previsto el acudir al mercado y yo creo que es un error además. Creo que el Madrid debería explorar las opciones que hay en el mercado por la situación que tiene especialmente en la defensa, ¿no?, donde hay tantas bajas, donde hay tantos jugadores que están cogidos por alfileres, ¿no?, como decimos aquí en España, que bueno, que fuerzan y se rompen y bueno, están permanentemente en duda. Tampoco sé qué opciones hay en el mercado ahora mismo. Suele ser un mercado caro el de enero porque es atípico y en el Madrid es verdad que nos gusta ese mercado, pero si vamos a lo neto tendremos que decir que el Madrid ha debilitado su plantilla en este mercado de enero porque ha dejado salir a Endrick y no ha traído a nadie. Entonces no creo que vaya a cambiar la decisión por el hecho de que venga Arbeloa, pero bueno, para mí se lo deberían plantear por lo menos. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta más para Ramón, ustedes, muchachos? Sí, de mi parte, a ver, a mí no me sigue cerrando lo de Arbeloa por las razones tanto las que ha dado Jorge como las que tú, Ramón, nos has ratificado, más allá de la lealtad, de la cercanía, de la vivienda, de estar en Valdebebas todo el tiempo. A mí no me cierra mucho más allá de eso, de la lealtad y de la historia del dentro del equipo. ¿Es Arbeloa un técnico en propiedad o es un interino disfrazado de propiedad para no generar ruido? Porque está sobrevolando Maresca y está sobrevolando Zidane, que volvieron a desempolvar hoy, al menos lo que capta uno en los diarios de Europa, que está desempolvado ese par de nombres que tienen mucho peso además, ¿no? Uno con historia en el Real Madrid y otro con muy buena historia en el fútbol. Es todo lo permanente que se puede ser en estos momentos en el Madrid. Quiero decir, no es que hayan traído a Zidane, no es que hayan fichado a Klopp, que todos entenderíamos que serían permanentes al 100%. Es el entrenador del Castilla que sube y que tiene ya su propio comunicado oficial anunciándole como entrenador. Es decir, tampoco es un comunicado oficial diciendo que coge el equipo momentáneamente, sino que es el entrenador, ¿no? Entonces, vamos a ver. Tenemos la experiencia de Solari. Hace unos años, Solari coge el equipo como interino, después se le renueva para que se convierta en el entrenador porque los primeros resultados van bien y después sale en marzo.
yo no sé qué va a pasar con Arbeloa, ¿no? La idea, desde luego creo, ahora mismo en el Madrid, es que cierre la temporada él. Correcto. Pero después... Una más sobre ese tema. ¿Qué tipo de fútbol practica Arbeloa? Porque yo sé que él es muy del riñón de José Mourinho en cuanto a sus formas de ser y actuar. No sé si en lo futbolístico será igual, Ramón. Ayer fue Mourinho, ¿no? Pues sí. Ayer Xabi Alonso hizo un planteamiento que podría haber firmado Mourinho, efectivamente. Sí. A ver, Arbeloa, su propuesta de fútbol, yo le he seguido bastante en la cantera del Madrid y sus equipos son muy llamativos en cuanto a ofensivos, en cuanto a presionar arriba. Son equipos combinativos, apuesta por jugadores con buen pie. Vamos a ver si esto lo traslada al Madrid, porque Xabi Alonso también venía con eso, ¿no? De Alemania. No era un entrenador diferente, ¿no? Entonces vamos a ver si lo traslada, pero es un entrenador de esas características. En las ruedas de prensa, no digo que vaya a ser Mourinho, pero no va a ser Xabi Alonso también. Es decir, Xabi Alonso ha sido muy diplomático, ha sido muy plano, ¿no? En ese aspecto. Mourinho ya sabéis lo que era, ¿no? Eran picos continuos. Creo que Arbeloa va a estar en el medio. Arbeloa va a dejar más titulares en ese aspecto porque tiene esa personalidad, porque es un tipo además que se expresa muy bien, pero no creo que tampoco vaya a ser Mourinho, ¿eh? O sea, no esperemos palomitas, ¿no? Que era lo que suponía cada rueda de prensa con Mourinho. Bueno, Ramón, una vez más, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos estás dando para que la feligresía del Madrid aquí por estos lares se pueda ir enterando de cómo marchan las cosas, que no marchan bien sin duda, y que la verdad las perspectivas es que va a ser complicado, va a ser muy complicado. Pero bueno, un abrazo y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer. Buenas noches y buenas tardes ahí. Gracias, Ramón Álvarez de Mont, colaborador de Marca, hoy aquí nuevamente en Jorge Ramos y su banda.